Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y ayuda a otros en todo el mundo para que puedan estudiar la palabra de Dios. Bueno, en esta lección me gustaría hablar en cuanto a un ministerio más que el Espíritu Santo lleva a cabo. Hasta ahora hemos visto que, en primer lugar, el Espíritu Santo contiende. Génesis 6:3. Aprendimos en cuanto al ministerio del Espíritu Santo por el cual convence al mundo de pecado. En segundo lugar, luego de haber preparado el terreno, vimos que el Espíritu Santo salva en Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En tercer lugar vimos 1 de Pedro 1:2, y allí vimos que el Espíritu santifica, y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y en cuarto lugar hemos visto Efesios 1:13, donde dice que el Espíritu sella. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu contiende, el Espíritu salva, el Espíritu santifica y el Espíritu sella. En quinto lugar, en nuestro último programa hemos estudiado Efesios 3:16, a donde se nos recuerda que el Espíritu Santo nos fortalece. Ahora, esto abre el camino para el próximo pasaje a estudiar en nuestros programas. El Espíritu escudriña. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 2 y me gustaría leer los versículos 9 y 10. Pero antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por este día de vida que nos has dado. Te agradecemos por el privilegio de servirte, representarte y ministrar tu santa palabra. Oramos, Señor, que muchos de los oyentes pasen de ser oidores de la palabra a ser hacedores de tu palabra como resultado de este programa. Señor, danos luz para poder comprender y caminar en esta vida. Habla a nuestros corazones, guíanos en nuestro comportamiento y en nuestro pensar. Te pedimos que si alguna persona está escuchando esta transmisión y no te conoce todavía, que este día sea el día de su salvación. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo comienza con las palabras como está escrito, expresión que siempre es utilizada por el Señor Jesús y los apóstoles al citar uno de los libros del Antiguo Testamento. Podemos asumir aquí que Pablo estaba citando Isaías 64:4, donde dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Las cosas de las que Pablo estaba hablando han sido interpretadas por algunos como las glorias del cielo. De hecho, recuerdo haber escuchado a un predicador dando un sermón en este pasaje y él dijo, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman son las cosas maravillosas del cielo. No sé si verlo de esa manera, Hay tantas maravillas de la eternidad que son desconocidas por nosotros, pero no creo que Pablo se estuviese refiriendo a eso cuando escribía en 1 Corintios 2:9. Todo el capítulo 2 de 1 Corintios habla en cuanto a la sabiduría y el conocimiento. Lea el capítulo y verá, está hablando en cuanto a los consejos de Dios conocidos por el hombre y por los que son desconocidos. Esas cosas infinitas de Dios que el hombre en su entendimiento limitado no puede comprender, sino con el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Pablo menciona 3 tipos de sabiduría en este capítulo. En el versículo 5 nos habla de la sabiduría del hombre. En el versículo 6, la sabiduría de este mundo. Y en el versículo 7, de la sabiduría de Dios.
Existe una sabiduría que pertenece a este mundo y que puede obtenerse por cualquier persona. Pero después tenemos la sabiduría de Dios, y esa sabiduría nunca puede ser obtenida por intelectuales de este mundo. El hombre no puede conocer las cosas de Dios a menos que el Espíritu Santo de Dios le interprete ciertas cosas. Si usted examina cuidadosamente este pasaje, notará la palabra nosotros. Se trata de una palabra importante, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ningún príncipe de este mundo, ningún líder sabe de estas cosas, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, o sea, a la iglesia, al cristiano, al creyente, a aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, como dice 1 Corintios 1:2. El Espíritu Santo tiene la capacidad de impartir este conocimiento, y como el Espíritu nos ha sido dado con ese propósito, la revelación de las verdades espirituales se hace a través de él al espíritu humano. Cuando el Señor Jesús hizo la promesa del Espíritu Santo en Juan capítulos 14, 15, 16, dijo: cuando venga os revelará toda la verdad. Él les mostrará todas las cosas, Él les enseñará todas las cosas, Él es quien escudriña la verdad. Y este pasaje nos prueba dos cosas en cuanto al Espíritu. En primer lugar, demuestra su personalidad, y en segundo lugar, demuestra su deidad. El hecho de que Él escudriña, investiga, nos demuestra inteligencia, y el hecho de que Él escudriña todas las cosas le adjudica omnisciencia. Tanto la inteligencia como la omnisciencia son atributos esenciales de la deidad, de Dios. Que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios significa ni más ni menos que penetra las profundidades como para arrojar luz sobre ellas. Aquellos que reciben la luz son los santificados en los cuales Él mora, los que nacieron de nuevo, los que son verdaderamente salvos. En otras palabras, el creyente. De esta manera el Espíritu de Dios es capaz de hacer saber los pensamientos de Dios a los hijos de Dios. Y como el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos oír y nuestros corazones comprender las maravillosas verdades de Dios. Pero recuerde, uno necesita más que ojos, oídos y mente para comprender la verdad de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Sin Él no podemos entender la verdad de Dios y las enseñanzas de Cristo. La mente del científico más brillante en esta tierra sigue en un estado de tinieblas espirituales hasta el día en que nazca de nuevo por el Espíritu de Dios. Cuando Pablo escribió la epístola a los Efesios, él dejó en claro algo en cuanto al caminar del creyente. En Efesios 2:2 encontramos la palabra andar en pretérito, es decir, en pasado. El creyente, ahí descrito, es en sus días antes de su conversión como un muerto en sus delitos y pecados. Pero luego en los versículos 8, 9 y 10 vemos otra frase del caminar del creyente. Entonces, tenemos el andar pasado del creyente en Efesios 2:2 y el caminar futuro, o que está preparado para el creyente, en Efesios 2:10. Cuando llegamos a Efesios capítulo 4, encontramos otro aspecto del andar del creyente en Cristo. El capítulo 4, comenzando con el versículo 17, Pablo dice que los inconversos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento está entenebrecido, o sea que no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. Por eso Pablo escribe: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Yo creo que se está refiriendo a la verdad acerca de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios, la cual está en la Biblia, su santa palabra. El Señor Jesús hizo mención de algo parecido en cuanto al Espíritu Santo al decir: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Fíjese que dice toda la verdad. En el capítulo 14, versículo 26, nuestro Señor dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Todas las cosas, toda la verdad, son discernibles por el Espíritu y Él es capaz de aclarárselas al creyente. Ahora, nuestro Señor le atribuye la omnisciencia al Espíritu en este pasaje en particular y declara también que el Espíritu va a ejecutar esa omnisciencia a favor de los que le pertenecen. Esa expresión, todas las cosas, no significa todas las cosas del universo. De ser así seríamos iguales a Dios. Lo que quiere decir es que el Espíritu va a enseñarle al creyente todas las cosas necesarias para su bienestar espiritual. Se trata de cosas espirituales que tienen que ver con Cristo y su palabra. Luego nuestro Señor dijo, os recordará todo lo que yo os he dicho. A aquellos que estudian diligentemente pero tienen dificultad para recordar, pueden descansar en esto. Nuestro Señor prometió que el Espíritu Santo no solo nos enseñaría, sino que nos recordaría las cosas que Cristo nos ha enseñado. No tenemos que salir del Evangelio de Juan para encontrar ilustraciones de eso. Leemos en Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjese en la palabra acordaron. Una vez más, en Juan 12:16 leemos, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Ahora, fíjense que encontramos una referencia en cuanto al tiempo en ambos versículos. Dice, cuando resucitó entre los muertos, y después dice, y cuando Jesús fue glorificado. ¿Se da cuenta? El cumplimiento de la promesa de Cristo comenzó en el día de Pentecostés y continúa hasta la dispensación presente, la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que todos los creyentes tenemos en común y Él continúa enseñándonos y entregándonos verdades reveladas, recordándonos verdades que habíamos olvidado. Tengo un amigo que es un muy buen maestro de la palabra de Dios. Él tenía una madre muy piadosa, pero a muy temprana edad él transgredió la ley y fue a la cárcel. Aceptó a Cristo mientras estaba cumpliendo su condena en la cárcel y comenzó a memorizar versículos de la Biblia y a estudiarla. Al salir de prisión se hizo predicador, uno de los mejores maestros de la región. Dios lo utilizó en gran manera. Él dijo una vez que luego de convertirse le vinieron a la mente versículos bíblicos que había aprendido en las rodillas de su abuela o en su niñez con su madre, y él pudo utilizarlos para enseñar y predicar la palabra de Dios. Mis queridos oyentes, el Espíritu Santo es el que trae a nuestras mentes las verdades de Dios. Él nos ayuda a recordarlas. Que cada creyente ore a Dios con su Biblia abierta y le pida que abra su entendimiento. Que cada predicador ore a Dios antes de pararse frente al púlpito. Que el Espíritu Santo fortalezca su mente y le conceda la habilidad de glorificar a Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo que más placer le da llevar a cabo, pienso. Tenemos que considerar que en la persona del Espíritu Santo tenemos un maestro bíblico personal. Y ese maestro es el autor de la palabra. Por lo tanto, es el más calificado para enseñarla. No debemos de confiar nunca en nuestro intelecto o nuestras habilidades a la hora de estudiar la Biblia. Debe de existir una dependencia en el Espíritu Santo de Dios. Debemos de estudiar la Biblia a diario y lo debemos hacer con diligencia y dependencia del Espíritu Santo. Yo, Lehmann Strauss, tengo una biblioteca de unos 5.000 volúmenes, libros excelentes que me han ayudado a comprender mejor la palabra de Dios. Creo que es bueno, pero en varias circunstancias, comentaristas piadosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. En esas instancias tengo que orar, llegar al Espíritu y decirle, Señor, ¿qué es lo correcto? No puedo confiar en los comentaristas o en los libros mismos,
Uno aprende cosas de distintos hombres de Dios y sus enseñanzas. Tenemos que leer lo más que podamos, leer buenos libros, libros que nos ayuden a comprender la Biblia, pero el análisis final es nuestra dependencia en el Espíritu Santo. A propósito, fíjese en el pasaje de 1 Corintios, donde Pablo dice, lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A qué se refiere? Bueno, creo que está hablando de las profundidades de las verdades de Dios, las verdades de Dios y su plan de salvación para el hombre. El conocimiento de Dios solo puede ser comparado con las profundidades impenetrables de las fosas oceánicas. El hombre natural no las pudo explorar todavía, están más allá de su alcance. Y como solo el Espíritu Santo de Dios conoce las profundidades de Dios o lo profundo de Dios, debemos depender del ministerio escudriñador del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como pastor he meditado largamente en oración, clamando a Dios en muchas ocasiones para encontrar el significado de algunos pasajes. Siempre me urge la responsabilidad de transmitir el significado de los pasajes bíblicos correctamente a las personas. Esa es la tarea del ministro del Evangelio, interpretar la Escritura a aquellos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Muchas veces llegué a un punto o a un pasaje en la Biblia y me encontré medio perdido. Tuve que buscar al Espíritu de Dios para que me mostrara el significado de dicho pasaje. Ahora, una pregunta me viene a la mente. ¿Todos los creyentes disfrutan esta fase del ministerio del Espíritu Santo? Yo creo que definitivamente no. Muchas veces he escuchado a creyentes decir, no entiendo cómo algunas personas sacan tanto de la Biblia. Yo leo mi Biblia y no saco tantas cosas. Bueno, hay una razón por qué no. ¿Se da cuenta? La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Las ideas y las palabras provienen del Espíritu. Por ende, el Espíritu es necesario e imprescindible para su interpretación. El creyente que quiera conocer su Biblia mejor debe encarar el estudio de la misma manera con un espíritu humilde, dependiendo completamente del Espíritu Santo y no de su propio intelecto. En otro pasaje Pablo escribe, allí en Romanos 11:33, «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Hasta donde llega la mente del hombre, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son inescrutables, inconcebibles. La mente limitada del hombre jamás puede alcanzar las profundidades de las verdades de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios. Ninguno de sus hijos tiene que vivir en las tinieblas espirituales. Porque 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hay nada que exceda al conocimiento de Dios. La Biblia es un tesoro de verdad revelada. Por lo tanto, la llave para abrir ese cofre tiene que venir de Dios. El hombre no puede ser la llave. El autor de la Biblia es el gran maestro de la Biblia. Nunca me gustaron los predicadores o maestros que son presumidos y dan la impresión de saberlo todo. Una vez conocí a un predicador que se deleitaba dando respuestas. Siempre al terminar de enseñar dejaba un tiempo para preguntas y desafiaba a las personas a que le preguntaran todo tipo de cosas, como si él tuviera las respuestas para todo. Y él creía que sus respuestas eran siempre las correctas. Pero a mí no me gustó esa actitud. Siempre digo que voy a escribir un libro que va a ser un éxito en ventas. Lo voy a llamar Preguntas y Respuestas. Y luego voy a decirles que mi libro está sin terminar, porque tengo todas las preguntas, sí, y muchas preguntas, mis amados oyentes, pero no tengo todas las respuestas. Hay tantas respuestas que yo no sé. Ahora, yo tengo una respuesta para cada pregunta. Usted me manda una pregunta y yo se la puedo contestar. Eso sí, es probable que alguna respuesta sea un no lo sé. Si no lo sé, es porque el Espíritu de Dios no me lo ha revelado aún.
Hay mucho en la Biblia que simplemente no sé, pero lo poco que sé se lo atribuyo al ministerio de enseñanza del Espíritu Santo de Dios. En 1 Corintios Pablo hace una distinción entre dos tipos de creyentes, el espiritual y el carnal. En el capítulo 3, versículos 1 y 2 leemos así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Se da cuenta? El creyente carnal está viviendo en desobediencia al Espíritu de Dios. Esta persona no está en comunión con el Espíritu Santo, que es el que enseña la Biblia. Por eso es insensible a la enseñanza del Espíritu. Escúcheme, mi querido oyente, si usted es un cristiano carnal o mundano, no puede esperar comprender la Biblia al estudiarla. La verdad no se le va a esclarecer. Tenemos que llegar al Espíritu de Dios, confesar cada pecado a nuestro Dios y sujetar nuestras mentes en humildad a Él. Hay creyentes que son carnales, viven como si no existiera nada afuera de lo que pueden palpar. Todas sus necesidades son materiales. Tales personas no pueden comprender las cosas espirituales. Una persona que piensa que nada es más importante que la satisfacción sexual no puede comprender el significado de la castidad. Una persona que anhela poseer cosas materiales no puede comprender la generosidad. Si usted y yo vivimos para las cosas de este mundo, entonces no podemos entender el concepto de lo espiritual. Si vivimos para satisfacer los deseos de la carne, entonces no va a haber apetito por las verdades espirituales y el Espíritu de Dios no puede obrar en nuestros corazones. Y hay creyentes que son así. De hecho, creo que hay demasiados así. Son carnales. Ahora, el creyente carnal es un niño. No se ha desarrollado, no ha crecido, tiene los deseos y apetitos de un bebé. No se le puede sentar a disfrutar un buen desayuno o almuerzo espiritual. No puede comer lo sólido de la palabra de Dios. Él sí puede disfrutar de una reunión con mucha música, puede disfrutar de una experiencia con personas que les gusta compartir experiencias. Pero si uno dice, abra su Biblia, vamos a estudiarla, se trata de un tiempo perdido para ese individuo. ¿Por qué? Porque no está en comunión con el Espíritu Santo. Su capacidad está limitada espiritualmente. Ese individuo creyente está conforme con que otra persona encuentre alimento espiritual para él y que lo alimente tal como una mamá alimentaría a su hijo. Y al no ser espiritual, se pierde la bendita comunión con el Espíritu Santo y por ende las cosas profundas de Dios nunca le son reveladas. No tiene apetito por tales cosas. Creo, mis amigos, que este es el problema que tenemos en nuestras iglesias hoy en día. Y los pastores que no están alimentando a su gente con la palabra de Dios deben despertar a esta realidad. Si van a alimentar a sus miembros con mensajes livianitos, van a producir cristianos livianitos. Y ya tenemos demasiados. Necesitamos hombres y mujeres que estudien la palabra de Dios. Y le agradecemos a Dios por pastores y maestros piadosos que estudian la palabra de Dios y la exponen, poniendo así alimento sólido en los platos y alimentan a las congregaciones. Cuando tengo la oportunidad de ir a la iglesia y escuchar a otra persona predicar, quiero escuchar la palabra de Dios. Quiero ser una mejor persona al salir de esa reunión. No quiero que simplemente me entretengan. Necesito alimento para mi alma, para crecer en mi vida cristiana. Y cada creyente debe tener ese deseo de alimentar el alma con la palabra de Dios. Muy bien, entonces vimos que tenemos a un maestro en la persona del Espíritu Santo, y no es que Él solo nos enseñe algunas cosas, sino que nos enseña todo lo que necesitamos saber en cuanto a las verdades divinas. Dios no quiere que sepamos todo, pero lo que Él quiere que sepamos y lo que necesitamos saber nos lo va a enseñar el Espíritu Santo que Él nos ha dado, el mejor maestro de todos.
Muy bien, nuestro tiempo se ha terminado y espero que usted tenga un apetito por la palabra de Dios. Y si usted se encuentra fuera de comunión con el Espíritu Santo de Dios, mire, ni bien termine esta transmisión, ore a Dios. Abra su Biblia y pídale que le enseñe algo que le ayude en su vida cristiana. Estoy seguro que Él va a hacerlo. Y si usted está escuchando este programa y no conoce aún a Cristo como su Salvador, le explico, usted todavía no tiene el Espíritu Santo. Y le ruego, por favor, crea en el Señor Jesucristo y recíbalo como su Salvador personal. Entonces tendrá a Cristo, tendrá salvación eterna e inmediatamente recibirá el Espíritu Santo de Dios. Bueno, Dios mediante continuaremos con nuestra serie de estudios bíblicos. Los espero. Será hasta entonces, si Dios así lo permite. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.